Bueno, aquí actualmente nos encontramos con una persona, una profesora que trabaja en el área de salud ocupacional. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, para ti, ¿qué significa el riesgo? Para mí el riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso desfavorable. Puede ser un accidente, o puede ser pues, la emergencia, o puede ser una enfermedad catastrófica, una enfermedad. Ya. La probabilidad de que ocurra eso es el riesgo. Para ti, ¿qué significa el miedo? Miedo es algo más susceptible, más de la persona como tal, y eso no se mide por lo menos yo no puedo calificar el miedo como califico el riesgo. El riesgo yo puedo calificarlo de una manera técnica porque hago una valoración de unos riesgos en ciertas partes y digo qué tan probable es de que ocurra y qué tan no probable. Entonces que el miedo es una percepción de una persona. Entonces yo puedo sentir más miedo por algo que tú. Entonces podemos decir de que el miedo es algo que se Más desencadena de de la algo. persona que se desencadena, claro, y de un riesgo, por lo menos, y depende, porque hay gente que vive mejor con los riesgos que otras. Entonces, por ejemplo, eh, los que practican deportes extremos están en un constante riesgo de accidentarse, pero ellos no sufren del miedo que podría sufrir, por ejemplo, yo si voy a hacer eso, porque es que yo como persona tengo miedo a esas cosas, mientras que otra persona puede no tenerle miedo. Entonces podemos decir que a los riesgos se les pierde el miedo con el transcurso del tiempo. No, yo lo que digo es que una cosa es el riesgo y otra cosa es el miedo. El miedo es más como a la persona y el riesgo es más como a los hechos, ¿sí? El hecho de que ocurra algo desfavorable en cualquier sector, porque de hecho puede ser, por ejemplo, en el financiero, puede haber algo desfavorable, es que caiga la quiebra o que pierda valor la empresa, las acciones, bueno, ¿sí? Los riesgos al medio ambiente, entonces es la probabilidad de que ocurra una contaminación ambiental al agua, al suelo, al aire, mientras que el miedo es lo que percibe una persona o lo que siente una persona, no una situación, un hecho, sino una persona. Y vos puedes tener miedo a las cucarachas y yo no. Entonces, y no siempre puede ser asociado, para mí no siempre sería como asociado al riesgo. De hecho, yo puedo tener miedo a, a comerme algo o me puede dar miedo a ver una película de miedo, pero pues eso no significa que me va a pasar algo desfavorable. Bueno, ahorita Para mí, ¿no? algo que se plantea es que el riesgo va cambiando con el tiempo. Ya va la tecnología y entonces se supone que entre más tecnología, hay veces las personas piensan de que dado la tecnología el riesgo se va disminuyendo. Por darte un ejemplo, digamos en los aviones antes eran mucho menos sofisticados que ahora, entonces el riesgo disminuye con el paso de la tecnología porque la tecnología supone que va haciendo la mejora sobre esos posibles riesgos. ¿Eso estás de acuerdo de pronto? En unos sectores sí, en otros no. Porque si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, ocupacional, yo he podido, pues se pueden disminuir unos riesgos, unos factores, pero pueden aumentar otros. Por ejemplo, el uso de las telecomunicaciones ha generado todo el tema del electromagnetismo y de las radiaciones, que todavía no se ha como, no ha pasado como el tiempo para decir que X cáncer o X enfermedad o X accidente se produjo debido a ese electromagnetismo, pero va a llegar el día en que los años que se estudien tantos casos similares que se identifique que eso sí produce ciertas cosas. Entonces la tecnología, así como ha quitado unos, sí, los ha vuelto más pequeñitos los riesgos, puede haber aumentado otros, haber creado otros. Por ejemplo, pues yo lo veo desde la parte ocupacional porque es el enfoque que yo más tengo. Por ejemplo, todo el tema psicosocial, todo el tema de estrés laboral, antes no se veía tanto porque el mundo no se movía tan rápido como ahorita. Entonces antes una secretaria o una persona de oficina podía tener más tiempo en enviar los documentos, más tiempo en hacer las cosas, porque todo era más lento. Pero ahora con vos mandar un correo haces muchísimas cosas. Entonces eso significa que vos tenés que ir más rápido en la vida. Entonces tenés, de pronto disminuiste riesgos
que tú tenías en la empresa, que de hecho también pueden ser financieros o de otros de esta índole, y aumentaste otros en las personas. O sea, hay como que es Unas una por por otras. otras. Entonces yo pienso que el tiempo y la tecnología no disminuyen los riesgos, los cambian. En un sentido pueden disminuir, en otros aumentar o crearse en unos nuevos, o desaparecer otros. Yo pienso que es cambiante. Bueno, hay un paradigma que dice que uno no le tiene miedo a, a un riesgo que uno no conozca, por decirlo así, ¿ya? Entonces que, o sea, si vamos de acuerdo a eso, sí estarías de acuerdo con eso, porque por ejemplo, digamos, si yo no sé que un transformador me va a electrocutar a mí, entonces yo por qué voy a tener miedo a acercarme a un transformador o que me va a pasar algo a mí. Pues, o sea, a mí eso me parece que no es que no tenga miedo, sino que es ignorante. Entonces, pues, como dicen por ahí, no hay peor que un ignorante con iniciativa. Y es que si yo, por ejemplo, no sé cómo actuar en ese caso,